Buenas noches, soy Mario Díaz-Balart, representante federal del Distrito 25 de Florida. Les hablo desde Washington, la capital de nuestro país, para compartir el punto de vista republicano sobre la mejor forma de resolver los retos que hoy enfrenta nuestra nación. Me agrada haber escuchado al presidente Obama hablar sobre la necesidad de crear empleos. Todos en nuestro país se merecen la oportunidad de un empleo y la dignidad que eso deriva. Todos tenemos familiares o amigos que han perdido su empleo. 1 de cada 10 personas están sin trabajo. Eso es inaceptable. En Florida sufrimos la más alta tasa de desempleo en años. Una de mis prioridades, y la del Partido Republicano, es crear nuevos empleos y más oportunidad para el pueblo americano. La política del gobierno debe incentivar a la economía y fortalecer la capacidad del sector privado de crear más y mejores empleos. Lo que el gobierno no debe hacer es seguir incrementando regulaciones y los impuestos excesivos. Eso solo logra eliminar empleos y dañar a las pequeñas empresas. Como dijo el presidente Thomas Jefferson, un gobierno sensato y frugal debe permitir que los hombres tengan la libertad de controlar sus propios intereses comerciales y no tomar de la boca del trabajador el pan que se ha ganado. Estaba tan claro Thomas Jefferson. Ustedes se acuerdan que el año pasado nos prometieron que gastos masivos del gobierno federal inmediatamente iban a crear empleos y mantener el nivel de desempleo por debajo del 8%. Desde entonces, más de 3 millones de personas han perdido su empleo. Sin embargo, el liderazgo demócrata continúa el malgasto y el despilfarro, sigue aumentando el déficit, sigue incrementando la burocracia y la deuda nacional que tendrán que pagar nuestros hijos y nuestros nietos continúa aumentando. La deuda nacional ya se calcula ser más de $100,000 por familia. A este paso, la deuda aumentará el doble en 5 años y al triple en solo 10. Esto es totalmente insostenible. El presidente anunció que quiere poner un paro parcial a una pequeña parte del presupuesto federal. Aunque eso es mejor que nada, es solo un pequeño paso en el proceso de mejorar la economía. Las circunstancias exigen que nos recapacitemos y que pongamos límites a los gastos del gobierno, tanto el federal como el estatal y el local. Sin una reforma, el crecimiento excesivo del gobierno amenaza nada menos que a nuestra libertad y prosperidad. Nuestro pueblo ha expresado muy claramente que quieren líderes que escuchen y trabajen para mejorar los temas de mayor importancia. Queremos resultados, no retóricas. Queremos cooperación, no partidismo. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos un sistema de salud económico de alta calidad y accesible. Pero igualmente no queremos poner el mejor sistema médico del mundo en las manos del gobierno. Los republicanos del Congreso han ofrecido legislación para reformar el sistema de salud sin ponerle el costo de Medicaid a los estados, sin hacer recortes masivos al Medicare y sin aumentar los impuestos. Lo haremos con soluciones de sentido común y que quede muy claro. Estas soluciones no son de 1000 páginas, creadas en secreto a puerta cerrada, negociando solo con grandes intereses. No, como lo ha hecho el liderazgo demócrata, no es aceptable. De hecho, todas nuestras propuestas están disponibles en el Internet. Al igual, le pedimos sus ideas a través de los medios de comunicación como el Internet, Facebook y Twitter. Estamos de acuerdo que nuestro país debe tener más independencia energética. En los Estados Unidos tenemos la dicha de contar con buenos recursos naturales y debemos usarlos todos. Hay que utilizar la nueva tecnología para crear más gas natural y energía nuclear, eólica, carbón y otras alternativas para reducir su cuenta mensual de electricidad. En Florida tuvimos la oportunidad de producir petróleo y gas natural, pero la política de esta administración está retrasando la producción de petróleo y la expansión de la energía nuclear. Además, están aumentando los impuestos a la energía, que solo va a causar la pérdida de aún más empleos. Ahora es el momento de implementar políticas innovadoras que creen empleos y bajen el costo de su electricidad y la energía. Estamos de acuerdo en que los jóvenes necesitan educación de primera calidad para competir en la economía mundial. El mejor consejo que nosotros como padres y parientes le podemos ofrecer a nuestra juventud es que para obtener un buen trabajo
Se necesita una buena educación. El presidente y yo estamos de acuerdo en la expansión de las escuelas públicas independientes y en la recompensa a los maestros por rendimiento sobresaliente. Las oportunidades de una buena educación deben ser determinadas por el intelecto y la ética de trabajo y no basada en qué zona uno puede vivir. Estamos de acuerdo en que tenemos que fortalecer nuestra seguridad nacional. El éxito y el valor de nuestras Fuerzas Armadas están permitiendo reducir el número de soldados en Irak. Estoy sumamente agradecido por el servicio y el sacrificio de nuestros soldados, muchos de ellos hispanos, que diariamente luchan para asegurar nuestra libertad y nuestra democracia. Aplaudimos la decisión del presidente de movilizar 30,000 soldados en Afganistán. Estamos de acuerdo en que la victoria allí es clave para nuestra seguridad nacional, pero nos preocupan mucho las recientes medidas tomadas por la administración respecto a sujetos terroristas. Todos nos horrorizamos el día de Navidad al enterarnos del atentado terrorista en el vuelo rumbo a los Estados Unidos. Al terrorista se le otorgó los mismos derechos legales que a un ciudadano americano y dejó inmediatamente de proporcionar información crucial a la investigación de ese mismo atentado. Como dijo el senador electo Scott Brown, deberíamos de estar usando los fondos del contribuyente, del gobierno, para derrotar a los terroristas, no para protegerlos. El gobierno debe de ayudar a crear y promover una sociedad libre en la cual todos puedan usar sus talentos para alcanzar ese sueño americano. Los republicanos sabemos que el gobierno no puede garantizar resultados individuales, pero sí podemos garantizarle a todos las mismas oportunidades. Esas oportunidades se hacen realidad en una democracia como la nuestra, que promueva la libertad de empresa, el crecimiento económico, la unidad familiar y los logros personales. A muchos nos preocupan los pasos que esta administración ha tomado para ejercer más control sobre las empresas de automóvil, los bancos, el cuidado de la salud y el sector de la energía. Ningún programa del gobierno puede reemplazar la compasión y el amor del pueblo americano. La generosidad de nuestro pueblo se ha demostrado una vez más a través de la respuesta a la tragedia en Haití. Gracias por ese amor y gracias por esa compasión. Algunos temen que los Estados Unidos ya no es el país de las oportunidades que siempre fue. No deben temer. Nuestro país siempre será el que abre el camino hacia la prosperidad y la oportunidad. Nuestro país siempre será un país donde la libertad, la propiedad y la vida inocente se valoran y se respetan. El gobierno debe tener muy claro este objetivo. Donde falte la oportunidad, debemos crearla. Donde la oportunidad es limitada, debemos expandirla. Donde no hay igualdad de oportunidad, debemos ofrecerla. Nuestros fundadores ofrecieron sus vidas, sus fortunas y su honor para crear esta gran nación. Hoy y siempre debemos comprometernos como demócratas, republicanos e independientes, como americanos, a dejar a nuestro país mejor que lo encontramos. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a nuestro gran país, los Estados Unidos de América.